Muy buenos días a todas y todos. En nombre de Pacto Global Red Bolivia les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Hacer negocios con integridad en Bolivia, desafío y compromiso empresarial. Esta actividad se encuentra en el marco del Academy Business Integrity Action Challenge, que es una iniciativa global de un mes impulsada desde nuestra sede de Pacto Global para pasar de la concientización a la acción en la lucha contra la corrupción, previo al Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre, fortaleciendo así la cultura de integridad y transparencia en el sector privado en nuestro país. Para poder dar realce a esta iniciativa, le damos la palabra a Karen Velasco. Ella es oficial de Asuntos Comerciales de la Embajada de Suecia, quien nos va a estar acompañando hoy día y también va a explicar y a destacar el compromiso de la integridad empresarial. Querida Karen, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Muy buen día, es realmente un placer una vez más estar desde la embajada con ustedes. Yo creo que ninguno de nosotros se levanta pensando en las definiciones de lo que es integridad y ética. Ninguno de nosotros considera que tenemos que tener una vida personal enfocada a estas dos palabras. Sin embargo, desde mi perspectiva lo resumo como qué es lo que hago y qué es lo que digo. Básicamente cómo llevo mi vida personal. Y eso en este momento está enfocado a este curso que justamente va en torno a cómo hacer los negocios con integridad, que es una iniciativa de Pacto Global en trabajo directo con la mesa de gobernanza y todos los actores que están aquí presentes, que han hecho un trabajo desde el punto de vista de la embajada impecable para todo lo que se está haciendo hasta ahora. Y entiendo que el día 9 lo vamos a celebrar con bombos y platillos, con un cierre que va a ser muy interesante para todos. Este curso es parte de lo que está haciendo Pacto Global en Bolivia y con las empresas que son adheridas al pacto, pero solamente como un ejemplo de lo que pueden hacer las otras empresas que no pertenecen a pacto y que podrían llegar mucho más allá. Es por eso la importancia de la alianza con la Cámara Nacional de Industrias, impulsar las mejores prácticas, las mejores formas de hacerlo desde una perspectiva de lo que yo soy como persona y cómo puedo hacer llegar más allá mi negocio. Como embajada es parte de los valores que tenemos como país. Soy boliviana, pero hablo en nombre de Suecia, como los valores que se tienen desde Suecia en los temas de transparencia. Realmente es un honor poder estar aquí y empezar con la charla. Les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias, Karen. El honor también es nuestro de que usted nos pueda acompañar con esta iniciativa y también con la mesa desde sus inicios. Como le habíamos comentado, esto forma parte también del desafío nosotros como redes locales, cada red local de pacto en cada país está realizando sus redes locales, sus sesiones locales para poder entablar y poder poner sobre la mesa esta temática. Entonces, para poder explicar un poco acerca de este desafío empresarial por la integridad, le voy a pasar la palabra a mi colega Fabián Sánchez para que nos dé una explicación general y así entrar ya de lleno a la sesión. Muchas gracias, querida Elvira. Bueno, les deseo compartir un poco sobre lo que es este desafío de acción de integridad empresarial, que como bien lo mencionaba, se está promoviendo a nivel mundial por las redes de Pacto Global. Este desafío consiste en completar el curso Hacer negocios con integridad hasta el 30 de noviembre. Este curso se ha desarrollado en colaboración con la sede principal de Pacto Global y la 1DC. ¿Y por qué participar? Porque este curso permite acceder a herramientas prácticas que sirven para guiar en la implementación y le ayudarán a tomar decisiones más éticas en todas sus operaciones. Las principales empresas y pymes con mayor número de participantes podrán aparecer en un caso de estudio del Pacto Global de las Naciones Unidas en el sitio web de nuestra plataforma Academy. Y como unirse es totalmente gratuito, solamente tienen que crear su cuenta
de Academy haciendo clic en el enlace. Los enlaces se los voy a compartir más adelante por el chat para que los puedan tener a mano y ingresar posteriormente al sitio oficial del desafío expresando su interés para comenzar este reto. Asimismo, cualquier consulta, cualquier pregunta sobre el desafío, estamos con toda la disposición para poder solucionar. A continuación, tendremos lo que es la exposición magistral, Integridad empresarial en el sector privado boliviano, a cargo de Álvaro Muñoz Reyes, superintendente legal del Grupo Minero Sinchihuayra. Álvaro es abogado especializado en Derecho Corporativo, Cumplimiento Normativo y Gobernanza Empresarial. Actualmente es subgerente legal y coordinador de cumplimiento en el Grupo Minero Sinchihuayra, donde lidera programas de compliance, debida diligencia y políticas anticorrupción. Es máster de Derecho Internacional de los Negocios por ESADE y cuenta con una especialización en compliance internacional por el ISDE, Thomson Reuters. Estimado Álvaro, el espacio es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Elvira, Fabián, Karen, por los comentarios y bueno, las palabras de bienvenida. Me adhiero a lo que mencionó Karen hace un momento. Justamente el tema de integridad no solamente es algo que tenemos que vivirlo diariamente y desde nuestro fuero personal, pero también transmitirlo hacia nuestro fuero empresarial. Y por eso me permito compartirles esta presentación que va a ser breve, pero me parece muy importante para que podamos ver cuál es la situación actual de la integridad empresarial en el sector privado boliviano. Dando inicio ya a esta presentación, es importante un poco conocer cómo estamos hoy, cómo mencionamos y cómo vamos valorando este tema de la integridad. Para nosotros, como Grupo Minero Sinchihuayra, un pilar y uno de nuestros principios enmarcados es la integridad, pues está dentro de nuestro fuero. Y nosotros como grupo minero, a todos nuestros empleados inculcamos este valor desde el inicio, desde que iniciamos una relación laboral, porque para nosotros es muy importante y creo que es algo que está tomando mucha relevancia en este último tiempo, ¿no? Entonces, como Bolivia, para poder un poco enmarcar y ver cómo estamos, es algo clave para la sostenibilidad empresarial. ¿Por qué? Por tres pilares esenciales que los vamos a mencionar el día de hoy. Primero, porque existe una mejora en la reputación, puesto que esta integridad empresarial mejora la reputación de las organizaciones, conduce a una mayor competitividad y acceso a nuevos mercados en este mundo totalmente globalizado. Por otro lado, también refuerza la confianza, nos da un enfoque con la integridad que refuerza la confianza entre los tres actores principales, que son las empresas, el Estado y la sociedad, creando siempre un espacio mucho más colaborativo y sostenible para todos los actores involucrados. Y adicionalmente, y creo que esto es de lo más importante que vamos a estar viendo en esta presentación, son los desafíos que tenemos. Bolivia, como lo vamos a ver en esta presentación, cuenta con cierta normativa vigente, actualizada y que está plenamente en marcha. Sin embargo, todavía nos falta un camino por recorrer. Entonces ahí un poco yo lo que voy a plantear en esta charla que les estoy compartiendo es cuáles son los desafíos que deberíamos tener de aquí en adelante. Para ello, las prácticas de integridad en empresas bolivianas hoy, si podríamos decir, al 21 de noviembre del 2025 podemos hablar de empresas multinacionales que están enmarcadas en tal vez en todos los documentos que puedan tener desde su casa matriz, que establecen canales de denuncia, códigos de conducta, todos los lineamientos base que uno va trayendo desde fuera y va tratando de aplicar a nuestra realidad. También un poco el sector regulado, que es el sector financiero, regulado por diferentes instituciones públicas, que es tanto ASFI, UIF y otras entidades de supervisión, las cuales ponen lineamientos enfocados muchas veces más significativamente en el sector financiero, pero que de cierta forma pueden atañir a otras empresas que tienen giros diferentes, ¿no? También el rubro farmacéutico, etcétera, ¿no? Pero también hay un gran grupo de pymes, ¿no? Que presentan una baja cultura de cumplimiento y escasa capacitación. Aquí, como la mesa de gobernanza, a través de la ayuda, de todo el apoyo de Pacto Global, Red Bolivia, hemos venido trabajando durante este tiempo en fortalecer estos vínculos, pues la gran mayoría de las empresas pymes no cuentan o tienen escasa información respecto a lo que es un código de conducta o una política o programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, parte de la integridad es subir a estas personas a este círculo para que de esa forma todo este ecosistema que estamos formando dentro de lo que es la gobernanza transformacional relacionado con la sostenibilidad funcione de una forma clara y coherente. Para ello es un poco conocer qué tenemos como normativa nacional. Básicamente yo lo divido en tres.
Primero podríamos hablar lo que es nuestra constitución política, que establece principios éticos, pero basado en un sistema integral. O sea, es algo bastante básico, si podríamos utilizar ese término. Luego existe nuestro Código Penal, que sí tiene varios años y no incluye como tal una responsabilidad empresarial por delitos empresariales o como no incluye, digamos, responsabilidad penal como delitos por el cohecho, y la famosa ley 004, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es una ley que básicamente se menciona como nuestra ley marco o ley boliviana anticorrupción pública y que no entra y no involucra mucho a lo que es el sector privado. Obviamente por el momento que se desarrolló esta ley, estaba muy enfocada a todo lo que son las empresas públicas, las instituciones públicas, la creación de diferentes mecanismos internos, por ejemplo, la unidad de transparencia en todas las unidades del Estado. Y bueno, eso ha sido un poco cómo estamos hoy, ¿no? Paralelamente han habido algunas modificaciones, que es lo que yo quería mostrarles en este cuadro, un poco sintetizando cuáles han sido, en base al marco legal. Se ha comenzado a hablar de una responsabilidad penal autónoma, se ha buscado en las diferentes modificaciones de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y las reformas al Código Penal sanciones ampliadas. Han intentado hablar de circunstancias atenuantes, han tratado, porque todavía no se ha lograr mecanizar un poco la denuncia voluntaria o la colaboración eficaz, que es algo que funciona muy bien en otros países y es un reto que creo que es el que tenemos que ir manejando. Y adicionalmente, se ha hablado como sanciones de multas y suspensión. También se está viendo y se está manejando dentro de lo que es la normativa la pérdida de personalidad jurídica, que sería el hecho más nefasto de no contar con un programa de cumplimiento, no estar inmersos en lo que es la integridad empresarial. También sanciones pecuniarias, también se ha podido un poco comentar y tratar de introducir. Pero aquí lo importante es el que nosotros fortalezcamos todo lo que son los programas de cumplimiento a nivel local, ¿no? A nivel Bolivia, también que exista esta cooperación con las autoridades y obviamente el cumplimiento y cooperación en conjunto, comunidad y gremios que vamos trabajando, ¿no? Entonces ahí el apoyo de la CNI, de Pacto Global, de las diferentes organizaciones internacionales, las embajadas, yo creo que va a ser de gran aspecto y de gran ayuda, ¿no? Como ustedes saben, el día de ayer justamente dejó de existir el Ministerio de Justicia y Transparencia, que si bien puede haber tenido aciertos y tal vez errores, pero bueno, hay que ver cómo se va a ir esto decantando y cómo se va a ir analizando, porque seguramente la nueva estructura gubernamental va a tener que contar con una unidad o el término que ellos busquen, utilicen, dirección o lo que fuera, pero sí tiene que ser un eje esencial de la relación entre los jurídicos y los privados para que haya ese tipo de bisagra y ayude mucho a que la integridad empresarial en Bolivia siga caminando, siga avanzando en estos pasos que estamos dando para que de esa manera podamos consolidar. Yo utilizo esta imagen, me parece bien didáctica, es como estamos entre dos situaciones, tenemos que cruzar un puente, cómo podemos fortalecer y lograr esta unidad en este camino, en esta línea directa de un punto a otro punto. Si ven, como estamos a un lado, al lado izquierdo de la pantalla, estamos una persona ahí un poco tambaleando, no sabiendo muy bien cuál es su destino, cuál es su norte. Es como cuando uno se despierta y no sabe qué va a hacer. Entonces ahí podríamos hablar de una falta de integridad empresarial, que existe impunidad, desconfianza, corrupción, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos que lograr es esta integridad empresarial sólida, donde todos tengamos esa confianza de inversión y sostenibilidad. Para ello, ¿cuál es el camino que tenemos que recorrer? Primero, considero esencial y muy importante la adhesión a estándares de cumplimiento legal y reputacional. Si no tenemos estos estándares internacionales o estándares nacionales bien establecidos, podemos acudir a diferentes órganos de fuera que nos pueden ayudar a consolidar. La promoción de la transparencia, me parece fundamental estos espacios donde primero, en primer lugar podamos conversar, poder dar de teoría y luego pasar ya al siguiente punto que es nuestro foro donde podemos compartir experiencias, podamos vivencias y sobre todo sacar las mejores oportunidades que podamos tener. Y obviamente va acompañado de la implementación de buenas prácticas, que es fundamental contar con una cultura de cumplimiento y ética. Para ello, ¿cómo nos vemos hoy o cómo yo veo hoy? Si me dicen, tomemos una radiografía de lo que es la integridad, de lo que es cómo estamos hoy, yo veo que hay una impunidad y una debilidad institucional estatal, que esto mina obviamente la confianza en el sistema. Hay una capacidad técnica limitada, hay una carencia de recursos y de conocimientos y tenemos lamentablemente una cultura empresarial reactiva.
Obligación legal más que valor. O sea, si hay una obligación, tenemos una norma y tenemos que cumplir hasta un plazo, lo hacemos, pero tenemos que lograr, por ejemplo, no tanto en las estructuras mucho más conformadas, sino en las pequeñas y medianas empresas, las pymes, lograr que ellos también no lo hagan por obligación, sino por un tema mucho más de conciencia, de genética empresarial. O sea, que ellos se sientan parte y que obviamente todos los temas relacionados y que van en contra de la integridad lo vean como algo ajeno, que no son parte de ellos y que asuman y absorban toda esta cultura empresarial para ellos, ¿no? Obviamente hay mecanismos que los voy a ir un poco detallando más adelante, pero bueno, eso es, ¿no? Y ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque aquí básicamente un poco nuestra primera parte o la primera parte de esto es, yo quería mencionar a modo de cómo estamos, cómo es esa radiografía. Pero aquí lo importante es lograr este círculo. Este círculo lo componemos todos nosotros, seamos miembros o no de Pacto Global. Invito a todos, aprovecho la oportunidad para invitarlos a formar parte de Pacto Global Red Bolivia, pero creo que nosotros como sociedad, como grupo de empresas comprometidas con todo lo que es la gobernanza transformacional, tenemos que lograr esta sinergia para que este ecosistema que lo ven en este círculo pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, ¿qué significa? Sí o sí, tenemos que contar con un código de ética, tenemos que implementar un sistema de compliance, realizar en todo momento un análisis de riesgos para evaluar y mitigar cualquier riesgo relacionado a corrupción, fraude, lavado de activos, etcétera. Esencial y fundamental la capacitación al personal, ya sea interno o entre nosotros como pares, lograr esta sinergia de poder compartir las experiencias, lograr esta sinergia de poder retroalimentar y dar este conocimiento de buenas prácticas a personas de nuestra industria, de nuestro gremio, tal vez no de nuestra industria o nuestro gremio, pero que sean pares y que estén en situaciones similares para poder un poco ayudarlos. Obviamente nos ayuda mucho establecer canales de denuncia internamente, el tema de auditoría, siempre el apoyo de realización de auditorías internas, externas. Y por el otro lado ya va un poco a las tareas que tenemos que hacer, que obviamente la principal es cumplir las regulaciones laborales, legales y de cumplimiento normativo. Pero ya en la última fase de este círculo, que también me parece que es lo que vuelva a dar el impulso para que vuelva a girar nuevamente todo este círculo, es la búsqueda de certificaciones, ¿no? Buscar cómo podemos entrenarnos, cómo podemos conseguir mejores alternativas para una difusión mucho más amplia, capacitarnos internamente, externamente y esencial, como lo estamos haciendo hoy, es participar en alianzas, participar tanto en el ámbito privado, público, organismos internacionales, cámaras, gremios que nos apoyan y siempre nos dan esta mano para poder abrir y tener este micrófono abierto de poder compartir todas estas experiencias, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Va a fomentar la apertura, rendición en las operaciones y sobre todo generar este ADN que lo he mencionado ya varias veces, donde todos tenemos que ser parte y formar parte de esta integridad. Em, Tenemos que definir nuevas normas, tenemos que comenzar a hablar y comenzar a tomar criterios en base a la nueva composición de nuestra Asamblea Legislativa, la ley de protección de datos, leyes que fomenten, que definan claramente qué es corrupción, la responsabilidad penal de empresas, la responsabilidad penal de representantes legales. Tenemos que fomentar y apoyar, aprovechar estos momentos para crear órganos especializados, dar las capacitaciones para que estas personas tribunales y fiscales tengan esta especialización y no solamente sea una cacería de brujas, sino más que nada lo hagan con toda una expertise establecido, ¿no? Y nosotros como sector privado tenemos que ayudar y guiar en principios rectores, ¿no? Guiar, ¿qué significa? Alineamientos base, estándares, prácticas establecidas que abarquen a todos, que sean muy sencillas, pero que logren un poco fondear la base de la pirámide para que de esa forma esa pirámide que es la gobernanza transformacional sea bastante sólida y perdure en el tiempo. ¿Cuáles son los impulsos de integridad y factores que fomentan la integridad empresarial? Esencial, es lo que estamos haciendo hoy gracias a Pacto Global, pues el Pacto Global de Naciones Unidas establece principios para combatir la corrupción, fomentando siempre la transparencia y la ética en las empresas del país. Nosotros como grupo, Petit Comité, Grupo de Gobernanza Transformacional y además todo el conjunto de todas las mesas de trabajo de Pacto Global es lo que hacemos, ¿no? Se viene trabajando de forma continua, constante, nos venimos reuniendo y eso es lo que necesitamos. También creo que es importante enfocarnos un poco y si podemos ir un poquito más allá, la ISO 37001, que es un estándar internacional basado en la corrupción, que nos permite estandarizar un sistema de gestión de riesgo antifraude. Y obviamente trabajar, aquí yo menciono un decreto supremo, pero es trabajar en las nuevas normativas, o sea,
Yo los invito y que siempre que podamos seamos parte de estas iniciativas, si tenemos la oportunidad de hacer llegar nuestra voz, de hacer llegar nuestras condiciones o de hacer llegar nuestro granito de arena, si tenemos la oportunidad, lo hagamos, puesto que la nueva estructura de gobierno tiene que venir acompañado de esto, ¿no? Ahorita entiendo que va a haber una asamblea legislativa un poco más activa y tenemos que aprovechar estos espacios de nosotros como pares que estamos comprometidos, que tenemos un fin y un objetivo conjunto, que es la transformación de las empresas dentro del ámbito de la integridad y la gobernanza, es seguir trabajando en ello. Por tanto, ya para concluir esta charla, lo que yo los invito a que construyamos una Bolivia más íntegra. En ese aspecto necesitamos, como les decía, y lo he desarrollado en toda esta presentación, es tener un marco legal mucho más establecido, apoyar en la formación de eso. Liderazgo ético, liderazgo desde cualquier enfoque que tengamos, desde cualquier ámbito que nosotros podamos participar. Y obviamente la recomendación es incentivar el código de conducta. Seguramente más adelante van a tener novedades por parte de la mesa de gobernanza respecto a los trabajos y entregables que ya estamos realizando y sobre todo ayudar y fortalecer lo que son las políticas anticorrupción efectivas. Con esto yo he querido darles un breve pantallazo de cómo es nuestra situación, cuál es la radiografía que tenemos hoy como ámbito empresarial y los invito a seguir participando de esta importante charla. Muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta o alguna duda al respecto. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Álvaro. La presentación ha sido bastante fructífera y nos llevamos bastantes desafíos para continuar el trabajo como país, como sector empresarial, en torno hacia una integridad empresarial mucho más, más, que avance mucho más hacia el futuro. Adelante, estimada Karen. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro. Veo varias caras nuevas y nombres nuevos que no había visto en sesiones anteriores y realmente es una alegría saber que existe el interés. Las personas que están exponiendo aquí son personas de altísima calidad profesional. Es un grupo prácticamente voluntario que ha trabajado días y noches haciendo todo el avance de la mesa de gobernanza, pero también poniéndole el hombro a crear una base de todo lo que significa integridad y ética. Entiendo que a veces asusta todo lo que propone Álvaro en el sentido de la cantidad de reglamentación y legislación en la que uno se puede meter cuando empieza con esto, pero realmente no es tan trágico ni es tan complicado. Yo les sugiero para todos los nuevos, acérquense a todas las personas que van a exponer con toda la libertad del mundo. Es gente recontra profesional, pero también muy abierta y que nos está ayudando muchísimo. Dejar ese mensaje, están abiertos para que toquen sus puertas. Gracias. Muchísimas gracias, querida Karen. Si no hay alguna otra consulta del público, vamos a proceder con el siguiente punto de la agenda. Me permiten compartir. A continuación tenemos el panel de la concepción a la acción, el reto de la integridad empresarial, donde escucharemos experiencias sobre y reflexiones de empresas que están llevando a la práctica programas y acciones concretas de integridad. Permítame presentar a nuestras y nuestros panelistas. Contamos con Roxana Valderrama, gerente nacional legal de Banco Ecofuturo, Rodrigo Santiesteban, gerente legal de Viva, y Verónica Schut, gerente legal y compliance de Incruz Inchcape. Y a nuestra moderadora, Sonia Soruco, gerente general de la Cámara Nacional de Industrias. Todos los miembros de este increíble panel han demostrado acción y compromiso en la lucha contra la corrupción empresarial y también con la integridad dentro de las diferentes empresas. Estimada Sonia, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Bienvenidos a todos. Buen día. Ha sido muy interesante. Gracias sobre todo, Álvaro, por la presentación, por la presentación realizada. Creo que eso nos va a dar un marco muy interesante para este panel, para sacarle mayor provecho a nuestros invitados. Y ya con la presentación, perdón, que hiciste, yo fui tomando algunos apuntes y tengo unas preguntas para empezar un poco con este breve intercambio.
Una pregunta general para los tres, por favor, es si podrían compartir una experiencia o práctica concreta en cada una de sus empresas que hayan implementado para gestionar de forma efectiva algunos de los dilemas éticos comunes en los negocios, que los han mencionado, resaltando un poco la cultura de cumplimiento que mencionaba Álvaro, y la idea de ser parte. Tienen, por favor, 3 minutos y como estamos en modelo webinar, vamos a ir en el orden que sale en mi pantalla. Entonces, estimada Roxana, por favor. Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, agradezco a Pacto Global por la invitación a participar en este evento. Bueno, en general, Banco Pymeco Futuro, al ser una entidad de intermediación financiera, es regulada, ¿no? Y cuenta con directrices básicas de un buen gobierno corporativo. Sin embargo, también tiene un compromiso pleno con realizar negocios con integridad, ¿no? Y referente a la pregunta, desde nuestra experiencia, mi recomendación sería, va en 3 niveles. Primero, como lo dijo Álvaro, contar con un código de ética, un paréntesis que a través del Pacto Global, la Mesa de Gobernanza Transformacional está trabajando en un modelo que podrá adecuarse a cualquier empresa. Bueno, un código debe establecer lo permitido o lo restringido respecto a los regalos, ¿no? Que se puede tener, que no se puede obtener. Y también debe tener algo sobre conflicto de interés, ¿no? Las excusas, la forma de actuar ante esta situación. Un segundo nivel considero que es importante, que para nosotros ha sido realmente el rescato, es el canal de denuncias, ¿no? Tener un canal de denuncias mediante el cual puedan las personas presentar cualquier tipo de denuncia en la cual se pueda trabajar respecto a este tema y que dé confianza a todos los grupos de interés, ¿no? Y un tercer nivel es contar con procesos claros y previamente establecidos para efectuar sanciones en caso de incumplimientos, ¿no? Esas serían, digamos, las recomendaciones que he rescatado para esta pregunta, Sonia. Muchísimas gracias. Aquí voy a hacer un poquito de hincapié en este tema que habla efectivamente el trabajo del código y procesos claros. Creo que también ahí nos quedamos un poco con el tema de debilidad institucional y estatal que mencionaba Álvaro. Y es interesante el punto de vista porque efectivamente los bancos deben ser uno de los sectores más regulados y por eso va a ser interesante escucharla a la doctora Verónica Schutz para que nos diga, porque esa es otra área, estamos hablando de servicios y comercialización, entonces también va a ser interesante para que podamos ver que lo que expuso Álvaro y lo que trabaja el Pacto Global es aplicable a todas las áreas. Por favor, Verónica. Sí, gracias, buenos días a todos. Bueno, en Imcruz Inchcape, bueno, me imagino que todos lo conocen, que es una empresa industrializadora de vehículos. Tenemos, sí, un músculo sobre el tema ético bastante desarrollado que viene de bastantes años atrás. Y tenemos emitidas varias políticas que regulan este tipo de dilemas éticos, ¿no? Partiendo de nuestra constitución política, que es el Código de Ética, del cual se desprende también una política de regalos y hospitalidades, una política de conflicto de intereses, que además viene con un formulario de declaración de conflicto de intereses que tiene que ser llenado al ingreso del colaborador a la empresa y obligatoriamente una vez al año o cada vez que se presente un potencial conflicto de interés. Adicionalmente, tenemos políticas para licitaciones con el Estado, relacionamiento con autoridades y funcionarios públicos que regulan desde la cita con algún funcionario, tiene que haber alguna razón comercial para hacer la reunión. Hay ciertos lineamientos de dónde tiene que ser, quiénes tienen que estar presentes, tiene que llenarse un formulario también de asistencia previa y un informe posterior. Eh, También tenemos una política de donaciones, una política de auspicios, de patrocinios y otros, ¿no? Todas estas políticas siempre las bajamos a todos los colaboradores a través de capacitaciones eh, que las hacemos anualmente, trivias, o sea, que les llega por mail, así 3 preguntas rápidas donde sorteamos pequeñas cositas para las personas que contesten. Hay sesiones de refrescamiento y otros. La verdad que yo creo que el hacer este tipo de sesiones prácticas con ejemplos reales nos ha ayudado bastante en que los colaboradores vayan adoptando
conductas éticas que poco a poco también van interiorizando inclusive en su vida personal. Entonces es un trabajo, la verdad, continuo, constante. Eh, Sabemos que cuando se lanza una nueva política y se les dicen, por favor, lean, muy poca gente la lee. Entonces es necesario hacerles la bajada un poquito más masticadito y también para que lo entiendan, porque finalmente nosotros, abogados, nos encantará estar en estos temas de leyes, decretos y normas, pero a la mayoría de la gente la verdad que eso le resulta hasta pesado, ¿no? Entonces hay que buscar esas formas de asentar las políticas están, pero que no sea tan frío como ya no cumples, castigo, sino que la entiendan, que la adopten como propia y que la cumplan por un convencimiento personal, ¿no? Ese es el objetivo, y creo que para todas las empresas que aplican esas normas éticas dentro de su organización. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, estimado Rodrigo, vamos contigo. Además, va a ser interesante escuchar también la visión masculina en este panel. Gracias, Sonia. Gracias a Pacto Global, gracias a todos por estos minutos que me regalan. Muy buena la presentación, Álvaro, como siempre. A ver, yo les puedo resumir esto a través de tres palabras: transparencia, empatía y adaptabilidad. Creo que son elementos fundamentales para manejar el tema de los regalos, conflictos de intereses u otros. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el código de ética, como ya lo señaló Roxana y Verónica, que es la base fundamental para este tipo de situaciones. Tenemos acápites específicos respecto al manejo de los regalos obsequios que llegan. ¿Qué pasa cuando de repente llega un regalo, un obsequio a las instalaciones de la empresa? ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo se trabajan? En nuestro caso, recibimos los obsequios por un tema de transparencia, perdón, de empatía, recibimos el presente, pero lo dirigimos a gestión humana, para que sea gestión humana la encargada de hacer un sorteo transparente a cualquier integrante de la empresa. No consideramos que sea correcto que una sola persona, en virtud del cargo, sea beneficiada, porque eso puede someter a un conflicto de intereses que genere que la persona tome una decisión para beneficiar a un proveedor, a un cliente o a algún colaborador en particular. Ese es el tipo de circunstancias que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, otro ejemplo que se pueden dar en circunstancias ejecutivas, si permitimos que se tengan almuerzos trabajos entre ejecutivos de alto nivel, siempre y cuando el objeto sea cerrar un tema comercial que esté en curso por circunstancias de tiempo, por ejemplo. Eso está permitido. Ahí somos adaptables. ¿Qué pasa cuando estás haciendo la instalación de una torre de telecomunicaciones en un poblado alejado y los comunarios te invitan a una cena? Inclusive llegan a sacrificarte un cordero porque saben que vamos a llevar trabajo, vamos a llevar gente. eh, no puedes rechazar una invitación de ese estilo y tampoco puedes llevar un cordero a la oficina. En ese caso debes aceptar la invitación que te hace la gente, y eso no se considera un conflicto de intereses porque no hay una mala intención, no hay un trasfondo. Nosotros estamos velando a través de la adaptabilidad un manejo adecuado de lo que es el conflicto de intereses. Eh, ya en otro contexto que podría ser también importante, eh, cuando se tratan de visitas a oficinas gubernamentales donde no hay obsequios, pero sí hay posibles temas delicados a tratar, nosotros no enviamos a una sola persona, sino enviamos un equipo de 2 o 3 personas para que estén acompañadas y sean coherentes en la tratativa, en la forma de hablar con el ente gubernamental, a fin de también minimizar que existan conflictos de intereses por parte del ente gubernamental con nosotros. Todo esto viene en base a un tone at the top bastante claro que tenemos, que se trata de minimizar los conflictos de intereses. Dicho de otras palabras, no solamente es suficiente ser correcto, sino también parecer correcto. Perdón, estaba tomando. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante porque vemos además que en las diferentes empresas vamos a que tener reglas claras. Creo que eso se aplica no solo a empresas, sino en todo en general. La base es el código de ética y algo interesante que resalto que mencionaron nuestros tres panelistas es que no importa el tamaño, va a un tema de ir por pasos, tener las cosas claras y sobre todo
incentivar estas políticas y va a, como decía Álvaro al inicio, ser parte, ¿no? O sea, no es solo hacerlo por hacer, sino estar conscientes de lo que se está haciendo es lo correcto. Un paréntesis, ahí aquí un poco me voy a salir, estimado Fabián. Si alguno de nuestros participantes, que realmente son bastantes, quisieran hacer alguna pregunta, lo ponen en el chat y yo la voy a leer. Pasando a la segunda ronda de preguntas, yo me voy a saltar una, porque creo que es importante, algo que mencionó Álvaro y que ustedes tres también en el tema de las normas, es que actualmente las empresas pueden ser consideradas responsables por actos de corrupción cometidos por sus socios comerciales, incluso sin una instrucción directa. Daban el ejemplo de aceptar algunos regalos, de ver reuniones, etcétera. ¿Dónde exactamente radicaría la responsabilidad legal y ética de una empresa cuando un socio en su cadena de valor, como un distribuidor o agente, comete un acto de corrupción y qué medidas prácticas, por ejemplo, debida diligencia, supervisión y promoción, etcétera, son efectivas para gestionar este riesgo? Vamos a dar la vuelta a la participación. Entonces le voy a pedir a Rodrigo si puede empezar. Claro que sí, Sonia. Bueno, como todos saben, efectivamente ahora las empresas son responsables penalmente. Es un tema complicado porque puede afectar inclusive hasta la sanción con quitarte la matrícula de comercio, la sanción del 25% sobre tu patrimonio, lo que realmente es complicado, es duro. Pero también esto mantiene incólume, perdón, no incólume, sino que también alcanza a los socios o accionistas, porque son ellos los que han tomado la decisión de utilizar a la empresa como un medio o instrumento para beneficiar a la empresa o para beneficiarse ellos mismos con algún acto de ese estilo. Siguiendo la regla de ser correcto y parecer correcto, yo creo que la empresa puede defenderse mostrando un programa sólido anticorrupción que permita demostrar que estas prácticas no son aceptadas por la empresa. De tal manera que si un socio ha hecho ciertas gestiones indebidas, la empresa puede demostrar que ha hecho todo lo en su poder, en su posibilidad, para demostrar que ella no se ha beneficiado, que la empresa no estaba de acuerdo o tiene una estructura que evite ese tipo de circunstancias, de tal manera que el socio estaría actuando de manera personal. Por ejemplo, se deben tener, de acuerdo al tono de top que les comentaba, se debe tener unas políticas claramente redactadas. Se deben tener una aprobación específica de estas políticas. Deben ser publicadas de fácil acceso para todo el personal y tienen que haber evaluaciones constantes para que no quede empolvado en una esquina, en una carpeta, en un link olvidado en tu computadora. Tienes que ir tomando relevancia constantemente. Eh, si quieren verlo como un punto de vista de administración de empresas para asegurar tu integridad y tu seguridad como empresa, eso sería una especie de expansión circular. ¿A qué me voy? Deberías tener formularios Know Your Customer para ver que estés trabajando con todas las personas correctamente. Deberías hacer una debida diligencia con tus proveedores, por ejemplo, para ver que ellos no sean sujetos de corrupción. Deberías tener inclusive en tus contratos, esto ya es más exquisito, ¿no? Deberías poner e introducir en tus contratos cláusulas que te permitan realizar auditoría a tus proveedores para ver que ellos estén haciendo un trabajo completo. E inclusive si te sobra la espalda financiera, el tiempo suficiente, podrías dar capacitaciones a tus propios proveedores de cómo tienen que hacerse las actuaciones, evitando y saltando todo lo que es el tema de la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Estimada Verónica, la misma pregunta. Estimada Verónica, está sin audio. Oh, perdón, Ahora perdón. sí. Ahora sí. Un segundito. Ya. Bueno, sí, creo que es una muy buena pregunta, eh, pero creo que también hay que evaluar un poquito el contexto. Indudablemente es muy distinto si la corrupción viene de uno de los socios, o sea, socios propietarios de la empresa, lo entendamos así, o de uno de los gerentes a cargo de la administración, o bien de un socio comercial que viene a ser un proveedor, ¿no? Porque los escenarios son distintos.
Entonces, el socio, por ejemplo, al ser copropietario de la empresa, su responsabilidad es mayor y sí llegaría a afectar a la empresa, la misma que va a tener que asumir la responsabilidad correspondiente, ¿no? Ello independiente, obviamente, de la responsabilidad personal de la persona que cometió el ilícito, por supuesto, ¿no? Porque también los delitos son de carácter personal. Entonces, ¿cómo se podría supervisar eficazmente a los socios? Es bastante difícil porque son los dueños de la empresa, más no es imposible, ¿no? Todo parte del inicio de la relación. Es, si me permiten un poco la analogía, como cuando uno se casa, ¿no? Uno tiene que ver con quién está iniciando la relación comercial. eh, y además asegurarse, sobre todo, de que los valores éticos sean compartidos. Posteriormente puede suscribirse inclusive un pacto de socios donde claramente se delimiten las obligaciones y responsabilidades de cada uno, además de dejar bien establecida la misión y la visión de la compañía, donde definitivamente el tema ético tiene que ser el punto número uno a considerar para evitar una serie de problemas de toda naturaleza, no solamente legales, sino también de conflictos entre los mismos socios, ¿no? Entonces, la cultura de integridad es lo ideal y lo óptimo y donde funciona es cuando cascadea a lo largo de la cadena de valor de una organización y eso parte de la cabeza. Por ende, es muy difícil pretender que una empresa sea ética y haga negocios con integridad y por ende tenga éxito en sus propios negocios si un eslabón tan importante como lo es uno de los socios se rompe o está dañado. Entonces, creo que eso es básico al momento de asociarse con alguien, ¿no? Y con respecto a los socios comerciales, como bien decía Rodrigo, sí es importante tener una selección de socios comerciales que son estratégicos o que tienen contratos que son o a muy largo plazo o con montos mayores, donde sí se les haga un proceso de debida diligencia previo, ¿no? Es un poco complicado en Bolivia, nosotros hemos tenido bastantes problemas con eso porque la gente acá es muy informal, pero sí poco a poco los proveedores que trabajan con nosotros se están adecuando, ¿no? A tener toda su documentación en orden y a firmar nuestro código de ética para proveedores, porque también tenemos un código de ética para proveedores. Y ahí bueno, vamos minimizando un poco el riesgo de tener una responsabilidad penal como empresa por actos cometidos por terceros. Muchísimas gracias y Muchísimas gracias. efectivamente el tema del contexto es vital. Estimada Roxana, te paso la misma pregunta. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, pienso que la norma prevé responsabilidades a todos los niveles, tanto socios, directores y accionistas, pero es más probable que un socio se vea involucrado en esta situación cuando participa en la administración propia de la empresa, ¿no? Y bueno, también los delitos cometidos por socios sí pueden arrastrar responsabilidad, como lo mencionó Rodrigo, ¿no? Un punto para mí importante para ser una empresa con integridad es contar con políticas claras de rendición de cuentas, auditorías externas y perdón, y la transparencia en la información con tus grupos de interés, ¿no? Eh, Cuando se adopta este tipo de acciones, a las empresas suelen ser más eficientes en los controles con los socios. Querida Sonia. ¿Perdón? Ahora, yo soy la que estoy sin audio, perdón. Muchísimas gracias, doctores. Estimado Fabián, creo que tenemos algo de tiempo. No sé si podría hacerles una tercera pregunta antes de pasar a las preguntas de los participantes. Y claro que sí, adelante, querida Sonia. Muchas gracias. Es una pregunta un poco más relacionada con lo que han hablado, porque han hablado del código, reglas claras, capacitaciones. Entonces, algo que Fabián explicaba del curso de aprendizaje era que se aborda dilemas relacionados con la lucha contra la corrupción y tiene como objetivo movilizar a los empleados para que estén mejor preparados para responder a estos dilemas, que es algo que los tres participantes han mencionado. Entonces, de forma breve, ¿qué pasos y consejos podrían dar a los otros responsables de cumplimiento sobre cómo involucrar al resto de los empleados, considerando que ustedes tienen un muy buen ejemplo porque tienen personal operativo, personal administrativo y personal jerárquico, ¿no? Y sabemos que cada uno tiene sus bemoles, ¿no? ¿Y cómo hacer para que el departamento de cumplimiento
entiendo como departamento, ya sea al encargado o al área correspondiente, sea abierto y sea considerado como una persona cercana y no solo como un representante de la empresa para cuidar sus propios intereses. Y ahora vamos a variar la participación. Entonces, estimada Verónica, te pido si nos puedes dar una mano con la respuesta. Claro que sí. Bueno, esta es una pregunta que continuamente nos hacemos los responsables del área de cumplimiento ético, ¿no? Y si bien no hay una receta infalible, existe una que es bastante efectiva, que es hacer que la integridad pase a formar parte del ADN de una empresa y por ende de cada uno de sus colaboradores, ¿no? Uno tiene que creer en lo que hace y saber además por qué lo hace, no solo obedecer porque está escrito en un manual o una política. El tema es cómo lograrlo, no es tan fácil, ¿no? Porque todos venimos al final de orígenes, crianzas y educaciones distintas. Y en Bolivia, de manera especial, la viveza criolla, si por ponerle algún nombre, viene muchas veces a considerarse inofensiva por parte de todos los ciudadanos, ¿no? Por lo que implantar ese chip de hacer las cosas de forma correcta, aun cuando nadie nos esté mirando, es complicado, ¿no? Pero no es imposible. Entonces, primero considero que es súper importante el tone from the top, ¿no? Eso cascadee desde la cabeza. Segundo, el predicar. Y tercero, la comunicación, conocimiento y concientización, que es un poquito lo que les explicaba, de hacer continuamente capacitaciones, concursos, trivias, express y todo eso, con tal de que los colaboradores vayan entendiendo, no solamente decirles lean, ahí está, y si incumplen se van, sino que se vayan apropiando de eso y que entiendan la razón por qué lo hacemos, que entiendan por qué eso nos genera un clima laboral mucho más saludable, que entiendan que eso también nos genera réditos con nuestros clientes externos. Entonces, creo que es súper importante ese meterlo en el ADN de todos nuestros funcionarios, de todos nuestros colaboradores. Y un poco ahí te digo, ¿y cómo ustedes lo ven desde el área? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y era parte de la pregunta, estas áreas son vistas así como el defensor de la empresa, o sea, y lo que tú decías, meterlo en el ADN, o cómo logras esa confianza para que el empleado o el colaborador pueda ir hacia ustedes, o sea, ya sea que sea a denunciar o a consultar, o como muy bien decías, o sea, no porque no lo cumples o he cometido un error y ya me voy. Sí, exacto. Sí, bueno, como me pediste breve, no me explayé un poco en eso, pero sí, los colaboradores de Incruz afortunadamente han generado una confianza de acercarse al área a efectuar consultas sobre lanzamientos de productos, lanzamientos comerciales, actividades, negocios, etcétera. Y sí se ha logrado internalizar que el área de cumplimiento está para ayudarlos, convirtiéndonos más que todo en un socio estratégico del negocio al guiarlos a alcanzar sus objetivos, pero de una manera adecuada, ¿no? Esta confianza también ha costado construir poco a poco, porque no queremos ser el stopper que no se puede, no se puede, no se puede, sino justamente no juzgarlos cuando vienen porque los del área comercial, para los que lo conocen, son bastante creativos. Entonces, es no juzgar o escandalizarse por algo que quieran hacer, porque son creativos, quieren hacer algo así, ya está, ya está. Entonces, hay que aterrizarlos un poco, explicar las razones por las cuales no es recomendable seguir esa forma, esa vía, pero así podemos llegar al mismo objetivo, adecuándonos, tal vez haciendo un poquito más largo el camino, pero adecuándonos a la normativa ética que tenemos interna, sin con ninguna contingencia para la compañía, ¿no? Anteponiendo siempre los principios de integridad y transparencia antes que cualquier cosa. Entonces, ese relacionamiento de confianza en nuestra empresa, afortunadamente hay, nos hemos sentado varias veces a discutir temas y al final ha salido humo blanco porque les hemos dado una vía por la cual se llegaba al mismo objetivo que ellos querían, pero haciendo las cosas pues un poco más pausadamente porque todo lo quieren rápido, pero sin ningún tipo de contingencia, ¿no? Entonces, es importante generar ese nivel de confianza, sin escandalizarse de lo que propongan o de lo que quieren o sin juzgar, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre? O sea, no, sino, ok, está bien tu idea, pero veremos la mejor forma de hacerlo. Esa no es la forma más adecuada, ¿no? Es una siembra de todos los días. Me parece excelente, más aún ahora que todo es urgente y todo era para ayer, entonces me parece interesante también ese punto de analizar y poner en positivo lo que puede ser algo negativo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, estimado Rodrigo.
Gracias, Sonia. Buena presentación, Verónica. Lo has dicho prácticamente todo. A ver, creo que muchos ya hemos mencionado lo que es el Tone at the Top. Eh, Tal vez para aclarar a toda la gente que no está familiarizada con el término, empieza desde la auditoría, pero se ha ido aplicando ya lo que es el tema del compliance. Eh, Prácticamente, ¿qué quiere decir esto? El tone at the top. Quiere decir que desde la cabeza, desde la parte de la alta gobernanza de una empresa, tienen que obrar con coherencia, con consecuencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. De tal manera que al utilizar este tone at the top, van a ir en cascada replicando a todas las instancias operativas. ¿Y esto qué efecto va a tener? Que con un tone at the top claro y con valor moral para ejecutarlo, puede servir para llenar los vacíos legales, normativos, los éticos, de tal manera que cuando una persona se encuentra en una situación complicada que no esté prevista en algún tipo de norma, la persona pueda tomar una decisión propia en base a cierta orientación, o sea, bajo el mejor criterio posible. Ya como compliance, para acercarse a la persona, debes lograr conectar la teoría y el contenido con la realidad de tu negocio. No sirve de nada que me ponga a exponer normativa comparada con gente que no me habla inglés, con gente que está en otro giro del negocio que no va a poder aplicar al día a día. Tampoco nos sirve que se haga una capacitación magistral una vez al año. Lo que tiene que hacerse es una actividad, ejemplos prácticos o inclusive adecuados por área para que las personas puedan tomar decisiones en base a ejemplos claros, ejemplos válidos. Tiene que hacerse una capacitación constante a todo el personal, no agobiarlos con normas, sino darles algunos tips, darles poco a poco, mesurarles la comunicación, pero que sea de manera constante. También se puede hacer un reconocimiento público cuando una persona ha tomado una decisión correcta o ha identificado una situación que genera bastante riesgo. eh, es válido felicitarlo. Eh, Obviamente, para no verte mal como la parte de compliance de una empresa, cuando tienes que llamar la atención, es mejor hacerlo en privado. Creo que una buena práctica es capacitar con un poco más de énfasis a las cabezas de áreas, cabezas de cada sector, porque ellos son los que tienen el control día a día con sus empleados. Entonces, si les das una capacitación un poco más técnica o más formada a ellos, ellos pueden ser también como tus sucursales de compliance, tus sucursales de integridad para mitigar los riesgos. Y esto tiene un efecto de que los equipos de trabajo se van a cohesionar más y a la vez van a ver que el tema de compliance no es algo negativo. Eh, También es importante la forma. No debemos hablarles en un lenguaje formal, absolutista. Debe ser una comunicación fluida, clara, cálida. Tenemos que alejarnos de lo que es el temor reverencial. Tenemos que demostrar ser amigables. Como decía Verónica, no podemos ser un stopper, no podemos decir un no, porque evidentemente hay gente muy, muy imaginativa. Tenemos que brindar una salida siempre. Hay que dar alternativas. Y bueno, como una buena práctica, es importantísimo mantener la confidencialidad en las denuncias. No puedes ir a confrontar a una persona que tiene el coraje de hacer la denuncia con su colega de trabajo para decirle, mira, tu compañero de trabajo dice que estás haciendo esto. No tiene sentido. Tiene que ser completamente confidencial, no se deben tomar represalias innecesarias y la investigación tiene que ser justa y ecuánime para todas las partes. Creo, eso es lo que puedo concluir para esta pregunta, Sony. Muchísimas gracias. Me gustó mucho lo de innecesarias. O sea, es claro que cuando haces algo mal o algo, sí tiene que haber consecuencias, pero resalto mucho la palabra innecesaria y sobre todo el tema de forma, porque creo que se une muy bien a lo que expuso Verónica, que es un complejo. No es solo decir cumplan, sino es cómo lo vamos a ir aplicando, el tema de la empatía, la forma, etcétera, y los casos prácticos. Y ahora sí, para finalizar, estimada Roxana. Gracias. Bueno, respecto de hacer negocios con integridad, pienso que la lucha de la corrupción es un pilar trascendental, ¿no?
Es una decisión estructural y coincido con mis colegas, el cambio viene de adentro a afuera, ¿no? Como bien se plantea la pregunta, no solo debe ser a través de normas o sanciones o incumplimientos, también considero importante, sino debe ser desde el compromiso individual, ¿no? De los propietarios, de los altos activos, hasta los colaboradores, de todos los que son, forma parte de la empresa, ¿no? Y para ello veo una forma importante de hacer conciencia, ¿no? Y sentir de hacer lo correcto. Es a través, pienso, que en la educación desde pequeños, ¿no? Debemos comprometernos con este tipo de sentir y de ser, ¿no? No, muchísimas gracias. Todo va en la misma línea, me parece muy interesante, sobre todo el tema de educación, con poco inculcarlo en nuestros ADNs, ¿no? O sea, no solo que se replique en la oficina, sino que vaya a la empresa, que vaya a la familia, que vaya a los amigos, entonces se vuelve un muy buen círculo. Bueno, creo que con esas son las preguntas que yo tengo. Quisiera tener alguna más conflictiva, pero lamentablemente no se puede dar porque los tres han ido en la misma línea, además gracias a la exposición de Álvaro, que también ha sido bastante clara. No sé, Fabián, te paso la palabra o si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar. Sí, justamente aquello. Si alguien del público acá presente desea realizar alguna cuestionante, es ahora el momento. Adelante, Andrea. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir las experiencias. Creo que la mejor manera de ver esos temas es cuando ya están en la práctica, ¿no? También para poder saber cómo podemos avanzar. Una pregunta más, yendo un poquito más allá lo mencionaron algunos en sus espacios. Este canal de denuncia, ¿lo manejan internamente con proveedor externo? Alguna vez en algunos espacios sí he podido conversar y me dijeron sí que lo manejaban de manera externamente para que velar por esa transparencia, esa tal vez, ¿cómo cómo lo manejan el tema del canal de denuncia? Perdón. Gracias. Mm, Perdón, yo puedo, si quieren, responderle. En Por- el caso de Incruz, el canal de denuncia es administrado por una empresa terciarizada que recibe la denuncia, lo trata de manera absolutamente confidencial y bueno, tiene los lineamientos dependiendo de las características de la denuncia para derivarla a auditoría interna o para derivarla al área de personas, que son las áreas donde normalmente surgen ese tipo de denuncias, pero es una empresa totalmente independiente y que con un número independiente que nadie de la empresa lo tiene acceso, digamos, a contestarlo y lo deriva directamente a una de esas dos áreas para que ya se siga la investigación interna correspondiente. En, Gracias. en el banco, el canal de denuncias tiene dos vías, ¿no? Es uno, tenemos un canal externo, pero lo manejamos internamente. Pero las denuncias pueden venir de cualquier persona, ya sea de cualquier grupo de interés, ¿no? Accionistas, socios o clientes, etcétera, ¿no? Al margen de los PRs, que es un lugar de reclamos específico para operaciones financieras, ¿no? Tenemos un canal de denuncias. Y también tenemos un canal de denuncias interna de los funcionarios. Bueno, tiene sus políticas propias, es la confidencialidad, puede ser anónima, etcétera, ¿no? Entonces, se cuida de que esta denuncia tenga la transparencia necesaria y llegue definitivamente a resultados y a la confianza de las personas que han denunciado, ¿no? En el caso nuestro, tenemos la línea confidencial que es administrada internamente. Llega a dos personas que son contraparte y ellas convocan a un comité. Este comité está conformado en equidad por hombres, por mujeres, diferentes rangos, pero que son personas idóneas. Y en caso de que hubiese un conflicto de intereses, cualquiera de las personas puede tachar al comité y se suplanta por otra persona, de tal manera que se garantice la transparencia en el análisis de la denuncia realizada. Gracias. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta más del público. yo me voy a meter en esto, estimado Fabián. Yo tengo una duda.
Es muy interesante lo que han expuesto, pero efectivamente, la mayoría de las empresas que nos acompañan son empresas grandes, ya consolidadas, como es el claro ejemplo de ustedes tres. Pero yo tengo una duda, o sea, claro, hablan de líneas, hablas de códigos, hablas de un equipo. ¿Qué pasa si una empresa quiere empezar a hacer esto, pero no tiene esa espalda? O sea, no, su línea de reclamo va a ser interna. Efectivamente, para eso con el Pacto Global estamos trabajando y los miembros de la mesa estamos trabajando en un modelo de código ética. Pero ¿cuál sería su recomendación para empresas, incluso puede ser una unipersonal que recién está empezando o una SRL pequeña, que quieran justamente por lo que ven, escuchan de estos espacios y quieran empezar con lo que han escuchado, pero no tienen la espalda que tienen? ¿Cuáles serían así velozmente sus, no sé, sus tres top tips para que puedan empezar y no se sientan apabullados? Gracias. A ver, yo, bueno, me voy a permitir empezar. Yo recomendaría que no se desesperen. Lo importante es tomar la decisión de encaminarse en este camino. Un paso a la vez, tener un código de ética, partir del código de ética, y del código de ética a medida que van avanzando, se van a ir desprendiendo otras necesidades y van a ir surgiendo otros documentos. Este documento que tenemos preparado dentro del Pacto Global, que es el código de ética que se está entregando para cualquier empresa que quiera tomarlo, es un excelente comienzo. Y de ahí, ya a medida de las necesidades de las empresas, porque cada empresa tiene una necesidad distinta, se van a ir desarrollando otros documentos que también van a venir además como un anexo en una segunda parte como aporte, digamos, nuestro dentro del Pacto Global. Así que tranquilos, un paso a la vez. Coincido con Verónica, sin embargo, podrían generar un canal simple, digamos, que llegue a talento humano y que talento humano pueda resolver, no sé, con la gerencia, etcétera, ¿no? Se puede empezar a crear cultura, ¿no? De manera pequeña, digamos, ¿no? Pero que las personas sientan la confianza, ¿no? Porque lo más importante es que el que denuncie se siente escuchado, ¿no? Y obviamente también está la otra parte, ¿no? El denunciado, que también hay que escuchar. Sin embargo, lo principal es la confidencialidad de la denuncia cuando no quieren revelar quiénes son, que es importante. Y lo importante también es que consideren que sí han sido escuchados y sí se ha podido resolver de alguna manera, ¿no? El conflicto o la denuncia. Creo que utilizando nuestra realidad, todo el mundo utiliza inteligencia artificial ahora, para una u otra cosa. Si una empresa es pequeña y no tiene los recursos para implementar estos códigos de ética, las capacitaciones, la posición de una persona en compliance, puede empezar así, poner un prompt en ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial que utilicen y decir, tengo una empresa pequeña, necesito que me hagas un código de ética o me des consejos generales para mi empresa. Y ahí tienes una buena base. Adicional, si no quieres utilizar inteligencia artificial o estás separado de eso, no hay que empezar con algo grande, hay que empezar poco a poco. Se establecerán 10 principios, 10 valores, 10 reglas generales. Nada más, un decálogo de lo que se tiene que hacer. Y ese decálogo será no ser corrupto, no robar, no beber, cosas por el estilo, algo simple. Después la constancia. Pasados 6 meses de que esté en funcionamiento este decálogo o la alternativa de ChatGPT, puedes hacer una revisión, revisión uno, revisión 2, revisión 3, de tal manera que vayas ajustando. Este ajuste, el ChatGPT, por ejemplo, lo puedes utilizar como un benchmarking de otros códigos de ética de otras empresas, pero que no necesariamente se van a adecuar a tu estructura. Entonces puedes hacer ese ajuste poco a poco. Es importante que tengan revisiones semestrales o anuales y vayas perfeccionando día a día, día a día. Eso es lo que yo recomiendo para una empresa que quiere empezar y no tiene los recursos por lo pronto. No, muchísimas gracias. Estimado Fabián, creo que hay una pregunta. Sí, estimado Juan Marcelo, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, felicitar a los expositores. Gracias por la información brindada. Segundo, la pregunta va enfocada más que nada al entorno. ¿Es posible que una empresa sea
en su totalidad íntegra o se mantenga íntegra cuando opera en un entorno en que la corrupción es algo sistémico? ¿Y cómo se puede lidiar ante esta situación? Más que nada, al Bolivia encontrarse siendo un país que se encuentra fuertemente influenciada por decisiones políticas, ¿cómo se debería actuar? Perdón, empiezo de nuevo para mantener el orden. Eh, Mire, yo creo que ese tema es una excelente pregunta porque vivimos en un entorno que está realmente carcomido por la corrupción. Después de Paraguay, somos el segundo país más corrupto de América Latina, entonces es un tema bastante complejo. Pero, pero creo que es el frenar eso empieza por casa. Es un trabajo bien de poco a poco, no va a ser un cambio, una transformación de un día para otro, pero sí partiendo de lo que uno quiere lograr en su empresa, plasmando todo eso en un código de ética, es un excelente comienzo. Y empezar un poco a concientizar, es un trabajo, sí, del día a día, porque al final uno puede tener toda la mejor intención y la gente que lo acompaña no ayuda. ¿No? Entonces, y aparte uno siempre dice, bueno, pues si no pago esto, no va a salir mi trámite. Si no hago esto, no va a avanzar. Si no hago esto, no va a salir la licitación y qué sé yo. Entonces, las empresas se ven un poco amarradas de manos porque la corrupción viene del otro lado, pero nosotros al aceptarla también viene del nuestro. Entonces, como el activo y el pasivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es una decisión complicada, sí, porque uno tiene que mantener el principio constantemente, no solamente hoy día sí y mañana no. En este caso sí, en este caso no. Nosotros, por ejemplo, como empresa automotriz, casi no participamos en licitaciones con el Estado justamente para no estar en esa situación. Participamos en muy pocas licitaciones donde son totalmente transparentes con financiamientos inclusive de empresas, de ONGs o entidades internacionales porque queremos evitar eso. Obviamente, quizás podríamos ganar mucho más procesos de licitatorios si nos metemos a todos, pero hemos optado justamente por nuestro principio ético de no participar en casi ninguno. Entonces, es una decisión complicada, sí, pero se puede. Y a la larga da muchísimos réditos porque una empresa que uno sabe que, no, que está en una línea ética va a generar inclusive contratos mucho más importantes en el futuro que perder una licitación en el momento. Sí, el problema es sistémico, ¿no? Yo voy a rescatar algo que dijo Verónica, que debemos penalizar la viveza criolla, ¿no? De repente, la astucia de hacer y ganarse algo sobre algo que no es correcto, deberíamos sancionar, deberíamos no permitir, porque es el espíritu que en este momento nos está llevando a ver, digamos, la corrupción de otra manera, ¿no? Hay que cambiar la conciencia, como desde los más altos directivos, hay que comprometerse con eso, que es difícil comprometerse en unas circunstancias y en un entorno de esta manera, ¿no? Sin embargo, pienso que ese es un punto importante, ¿no? Cambiar esa manera, esa cultura o mala cultura que se tiene, ¿no? Es bastante complicado, como bien señalaba, no recuerdo el nombre de la persona que preguntó, pero buena la pregunta. Es difícil. Estamos en un medio bastante corrompido por todo el mundo, la verdad. Eh, en mi experiencia, cuando ha sido una solicitud que me han hecho personalmente, yo me he hecho al desentendido, literalmente. No lo entiendo, disculpe, ¿qué es lo que necesita? Pero ¿por qué me está pidiendo algo más de dinero? No lo entiendo, ¿por qué? ¿Dónde está eso? O sea, como es un tema que ellos también se ponen incómodos, al tú ponerlo más incómodo, no le estás dando curso, estás rechazando el acercamiento. Y obviamente tienes que reportar a la empresa, señores, por si acaso ha habido una intención de un acto corrupto en esta circunstancia. Todo tiene que transparentarse y llevarse y comentarse a las instancias pertinentes. Y obviamente no dar curso a ningún requerimiento que se quiera realizar. Eso es lo que yo he podido experimentar en mi vida, de que es mejor hacerse al loco cuando te hacen un requerimiento obsceno. Eh,
Punto. No le das curso y para de contar. Muchísimas gracias. Ahí, la última pregunta la va a hacer querida Carolina, por temas de tiempo, por favor. Adelante. Buenos días. Solamente era para consultar, por favor, cómo podemos tener acceso al código de ética que ha desarrollado la mesa para poder compararlo y también que nos sirva como apoyo. Gracias. Perfecto. Ahí yo tomo la palabra. El código va a ser lanzado durante el mes de diciembre y lo vamos a estar publicando tanto en nuestras redes sociales de Pacto Global como va a estar también publicado en el sitio web oficial para que las empresas que gusten, las empresas que así lo deseen y lo requieran, puedan visitar este producto tan interesante, tan bonito que lo ha trabajado el Petit Comité de la Mesa de Gobernanza. Muchas gracias. Ya para concluir, agradezco a todo el panel por sus experiencias, por sus comentarios y por todas las respuestas vertidas que han sido bastante enriquecedoras. Me permito cerrar compartiendo los últimos puntos. Les recordamos, todos están cordialmente invitados de participar de este desafío de acción de integridad empresarial de la Academy, y el desafío consiste en completar el curso Hacer negocios con integridad hasta el 30 de noviembre. Les estoy colocando los enlaces acá por el chat y asimismo les invitamos cordialmente a participar dentro de la siguiente sesión en el marco de este desafío, que es Pregunta al experto, cómo responder a dilemas de integridad con expertos de nuestra sede global como Fabián Espejo. Él va a ser el 25 de noviembre de 10 a 11:30 hora Bolivia y se pueden registrar en el enlace que también está en el chat de esta sesión. Asimismo, bueno, ya llegamos al final de esta importante jornada. Agradecemos profundamente la participación de todas y todos en este espacio. Hemos escuchado reflexiones, experiencias, desafíos reales que confirman una idea central. La integridad empresarial no es un acto aislado, sino un compromiso continuo que fortalece a nuestras organizaciones, protege nuestra reputación y contribuye al desarrollo del país. A nombre de Pacto Global Red Bolivia, agradecemos a todas y todos por su participación, especialmente a nuestros aliados, la Embajada de Suecia y panelistas invitados, Grupo Mineros Inchihuayra, Big Changer 2025, la Cámara Nacional de Industrias, Banco Ecofuturo, Inclusionscape y Viva por los representantes que han podido participar de esta hermosa sesión. Antes de finalizar con este espacio, les invito a todos, por favor, puedan encender sus cámaras para sacar una fotito grupal final de este encuentro. Súper, ahí vamos viendo las camaritas y a la cuenta de 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Estamos en contacto hasta un siguiente espacio. Que tengan un buen resto de jornada. Muchas Gracias, gracias, buen Fabián. día. Gracias, nos vemos. Chau, Gracias, chau. Fabián. Buen Hasta luego. día. Muchas gracias. Gracias.